Lujuria medieval en los conventos. Los monasterios medievales han sido objeto de fascinación y estudio debido a su papel crucial en la vida religiosa, cultural y social de la Europa medieval. Sin embargo, detrás de la imagen austera y devota que se asocia con estos lugares, existen numerosos misterios y escándalos, particularmente en relación con la sexualidad de los monjes y monjas, así como sus interacciones con las comunidades locales. Eran centros de vida comunitaria donde se practicaba la oración, el trabajo y el estudio. Fundados por diversas órdenes religiosas, como los benedictinos, cistercienses y agustinos, estos espacios no solo eran lugares de retiro espiritual, sino también núcleos de poder económico y político. A menudo estaban vinculados a la nobleza local que financiaba su construcción y mantenimiento a cambio de favores espirituales y servicios. A lo largo de la Edad Media, muchos monasterios se convirtieron en refugios para mujeres que buscaban escapar de las restricciones sociales de la época. Sin embargo, esta búsqueda de libertad a menudo se vio acompañada por tensiones relacionadas con la sexualidad. Contrario a la imagen de castidad que se esperaba de monjas y monjes, existen numerosos relatos históricos que sugieren la existencia de relaciones sexuales prohibidas dentro del claustro. Las monjas, en particular, a menudo eran objeto de rumores sobre conductas inmorales. En algunos casos, estas relaciones no eran solo consentidas, sino que desafiaban abiertamente las normas establecidas por las autoridades eclesiásticas. Por ejemplo, en el convento de Nuestra Señora de la Encarnación, en Popayán, durante el siglo XVII, se documentaron actos de indisciplina entre las monjas que desafiaron a obispos y autoridades locales. Estas acciones incluyeron relaciones ilícitas que llevaron a escándalos públicos y conflictos con el poder eclesiástico. La cercanía entre los monasterios y las comunidades locales también facilitó interacciones que a menudo cruzaban las líneas del comportamiento aceptable. Los monjes y sacerdotes podían tener acceso a mujeres locales, lo que generaba situaciones complejas donde el deseo humano chocaba con los votos religiosos. En algunos casos, estas relaciones resultaron en embarazos no deseados o escándalos que afectaron tanto a las familias involucradas como a la reputación del monasterio. La nobleza jugó un papel fundamental en la dinámica entre monasterios y comunidades locales. Muchas veces, los nobles utilizaban su influencia para proteger o encubrir comportamientos escandalosos dentro del claustro. A cambio de su apoyo financiero y patronazgo, los monasterios ofrecían oraciones y misas por el bienestar espiritual de sus benefactores. Esta relación simbiótica podía llevar a situaciones donde las normas morales eran ignoradas o reinterpretadas. Los misterios que rodean a los monasterios medievales son complejos e intrincados. La sexualidad entre monjas y sacerdotes no solo desafía las nociones modernas sobre la vida religiosa medieval, sino que también revela una lucha constante entre el deseo humano y las expectativas sociales impuestas por la religión. A través del análisis histórico, se hace evidente que estos espacios sagrados eran también escenarios de conflicto humano donde las pasiones podían desafiar incluso los votos más sagrados. La historia nos muestra que detrás de cada monasterio hay relatos no contados que reflejan la naturaleza humana en toda su complejidad. Monasterios medievales, sexo, poder y rebelión. Los monasterios medievales fueron centros de espiritualidad y saber, pero también escenarios de conflictos, transgresiones y secretos. Aunque se esperaba que la vida monástica estuviera marcada por la castidad, la obediencia
y el retiro del mundo terrenal, la realidad era mucho más compleja. En este video exploraremos los misterios relacionados con las relaciones sexuales entre monjas, sacerdotes y personas de la comarca, así como algunos casos documentados que revelan la naturaleza humana detrás de los muros claustrales. El contexto de los monasterios medievales. Los monasterios eran instituciones religiosas fundamentales en la Edad Media. Además de ser lugares de oración y meditación, desempeñaban un papel económico y político significativo. Las órdenes religiosas, como los benedictinos o cistercienses, administraban vastas propiedades agrícolas, gestionaban recursos y mantenían una relación estrecha con las élites locales. Sin embargo, esta interacción con el mundo exterior abrió la puerta a tentaciones y conflictos que a menudo derivaron en escándalos. Las monjas, muchas veces provenientes de familias nobles, ingresaban al convento por razones espirituales o sociales. Algunas buscaban escapar de matrimonios forzados o preservar su independencia. Sin embargo, las restricciones impuestas por el voto de castidad no siempre se respetaban, lo que dio lugar a historias de amor prohibido, abuso y rebelión. Interacciones con la comunidad local. Los monasterios no estaban completamente aislados. Su conexión con las comunidades circundantes facilitaba encuentros entre religiosos y seglares. Estas interacciones podían ser consensuadas o forzadas. Asalto al monasterio de Santa María de Otero. En el siglo XVI, este convento cisterciense en León fue atacado por hombres armados que raptaron a una monja para obligarla a casarse. Aunque se presentó una querella ante las autoridades eclesiásticas, éstas aceptaron los hechos consumados tras recibir compensaciones económicas. Clérigos y prostitutas. En numerosas ocasiones se documentó que sacerdotes introducían prostitutas en iglesias o monasterios para encuentros sexuales clandestinos. Estas prácticas eran comunes incluso después de reformas eclesiásticas como las gregorianas. El poder femenino dentro del claustro. A pesar de los escándalos sexuales y conflictos internos, algunos monasterios femeninos alcanzaron un alto grado de autonomía y poder político. Un ejemplo destacado es el monasterio cisterciense femenino de Santa María la Real de las Huelgas en Burgos. Fundado por Alfonso Pitnon y Leonor de Inglaterra, este convento real disfrutaba de privilegios excepcionales. Sus abadesas podían confesar y consagrar novicias en presencia del rey. A pesar de las amenazas papales y episcopales para someterlas al control masculino, estas mujeres lograron mantener su independencia durante siglos. A continuación, se enumeran varios casos históricos donde monjas estuvieron involucradas en situaciones escandalosas o controversiales, reflejando la complejidad de la vida monástica en la Edad Media. A lo largo de la historia, han existido varios casos documentados de monjas que quedaron embarazadas, a menudo en circunstancias complicadas y escandalosas. Estos casos son solo algunos ejemplos que ilustran cómo las normas religiosas eran desafiadas dentro del contexto monástico medieval, revelando las tensiones entre el ideal religioso y la realidad humana. Las dominicas rebeldes del convento de las Dueñas, 1279. En Zamora, un tribunal episcopal investigó un catálogo extenso de transgresiones en el convento dominico femenino conocido como las Dueñas. Las monjas desobedecían las reglas del claustro, mantenían relaciones con frailes dominicos e incluso realizaban procesiones vestidas con los hábitos de sus amantes. La priora enfrentó insultos y agresiones físicas por intentar restaurar el orden. Finalmente, las rebeldes fueron exiliadas a otro convento en Benavente,
donde desaparecieron del registro histórico. Inés de Santiago, en Santa María de Dueñas, 1569. Inés de Santiago, monja del monasterio de Santa María de Dueñas en Alba de Tormes, quedó embarazada tras mantener relaciones con Juan Brochero, un hombre del pueblo. Al dar a luz en secreto, ambos decidieron asesinar al recién nacido y arrojar su cuerpo al río. Este escándalo llevó a la intervención del corregidor y resultó en el encarcelamiento de Inés. La monja de Monza, 1597. Virginia María, conocida como la monja de Monza, mantuvo una relación amorosa con el conde Giovanni Paolo Socio. Utilizaba un sistema ingenioso para comunicarse con él a través de cartas que se bajaban desde su ventana mediante una cuerda. Cuando el arzobispo Federico Borromeo se enteró, ordenó un juicio canónico que incluyó torturas para obtener confesiones sobre la relación. Las monjas claras de Trujillo, 1674. Un grupo de monjas del convento de Santa Clara en Trujillo, Perú, declaró estar poseído por demonios. Este fenómeno incluyó comportamientos extraños y visiones cargadas de erotismo que alarmaron a la comunidad local y llevaron a la intervención del Tribunal de Inquisición para investigar los supuestos hechizos que afectaban a las religiosas. El escándalo en la abadía Whatton, siglo XII. En esta abadía inglesa se documentaron relaciones ilícitas entre monjas y hermanos laicos. Cuando estas relaciones fueron descubiertas, los hombres involucrados enfrentaron severas penas, incluyendo castración. El caso de Catalina de Samaniego, 1574. Catalina fue una monja díscola que lideró una revuelta contra la priora en el convento de las Dueñas. Su desobediencia y los disturbios provocados por ella llevaron a un proceso judicial donde fue excomulgada y acusada de incitar a otras monjas a rebelarse. La monja de Rieti, 2014. Una monja salvadoreña del convento de las discípulas de Jesús en Italia dio a luz sin saber que estaba embarazada. La religiosa, de 32 años, sintió cólicos y fue llevada al hospital, donde sorprendió a todos al dar a luz a un niño. La madre y el bebé se encontraban en buenas condiciones, y la monja decidió cuidar del niño tras el parto. Monjas del Virreinato del Perú, siglo XVII. Durante el siglo XVII, varios monasterios femeninos en el Virreinato del Perú enfrentaron casos de monjas embarazadas debido a relaciones sexuales prohibidas. Las autoridades eclesiásticas tuvieron que lidiar con episodios de sexualidad activa en estos conventos y las estrategias que las monjas desarrollaron para ocultar sus infracciones. Monja fugitiva en Inglaterra, siglo XIV. Juana de Leeds. Esta monja es famosa por haber fingido su propia muerte para escapar de la vida monástica y vivir en la lujuria. Con la ayuda de cómplices, creó un maniquí que simulaba su cuerpo y logró salir del convento, desafiando así los votos de castidad que había hecho. Su historia es un claro ejemplo de cómo algunas mujeres buscaron romper con las restricciones impuestas por la vida religiosa. Monjas del convento de Sant'Ambrogio, Roma. En este convento romano se documentaron múltiples escándalos sexuales donde varias monjas quedaron embarazadas tras mantener relaciones con hombres locales. Estos incidentes llevaron a investigaciones eclesiásticas que revelaron una cultura de promiscuidad dentro del convento. Monjas de Quito y Popayán, siglo XVII. En Quito y Popayán se registraron casos similares donde las monjas quedaron embarazadas debido a relaciones con hombres fuera del convento. Estos escándalos generaron tensiones entre la comunidad religiosa y las autoridades eclesiásticas. Humanidad tras los muros.
Estos casos ilustran cómo las normas religiosas eran desafiadas dentro del contexto monástico medieval, reflejando las tensiones entre ideales espirituales y realidades humanas. Los monasterios medievales no solo fueron espacios sagrados dedicados al culto divino, también reflejaron las tensiones inherentes a la naturaleza humana. Los votos religiosos no siempre pudieron contener las pasiones terrenales ni evitar los abusos derivados del poder. Casos como los mencionados nos recuerdan que incluso en contextos profundamente religiosos existían contradicciones entre ideales espirituales y realidades humanas. Estos relatos no solo enriquecen nuestra comprensión del pasado medieval, sino que también arrojan luz sobre cómo se vivía y transgredía dentro del mundo monástico medieval.